Aprende a valorar tus riquezas en Cristo. ¿Se imaginan a alguien que tiene tierras, pero que vive en la pobreza? Pero pensemos en alguien que no se ha enterado que en sus tierras, en apenas 21 metros de profundidad de las mismas, hay un yacimiento de petróleo. Esta persona dice con el tiempo, estas tierras son áridas, he sembrado de todo, pero nada me ha resultado. Mejor voy a venderlas a un precio barato para tener algo, porque cualquier cosa es mejor que tener estas tierras. En eso, un geólogo aparece y se entera que en ese lugar hay altas posibilidades de que haya petróleo. Y consigue el dinero para comprar las tierras áridas de aquel hombre y lo compra. Luego, y pronto en los siguientes años, el pobre hombre vuelve a pasar por aquellas sus antiguas tierras y ve un imperio de petróleo que se levantó en aquel lugar, que para él y según él no valía la pena. Los yacimientos de oro negro han hecho que aquel geólogo se vuelva un millonario. Algo similar a lo que este hombre pobre pensaba, le sucede hoy a muchos cristianos. Dios les ha concedido sus riquezas espirituales en Cristo, sus riquezas eternas, pero muchas veces o muchos de ellos viven como que no supieran qué es lo que realmente poseen en Cristo. Y esto pasa generalmente porque no conocen bien a Cristo, no conocen bien acerca de su obra, no conocen bien acerca de la victoria, de la persona de Cristo y de las promesas de Cristo. Los cristianos estamos parados sobre una roca inamovible que en su profundidad hay yacimientos infinitos de grandes riquezas. Pero muchos cristianos están parados en la roca sin saber que están parados en un lugar lleno de riquezas y muchas veces desvalorizan la valía de la roca eterna, o sea, de las riquezas en Cristo. Como dice el mito de la conquista de América, del descubrimiento y la conquista de América. El mito dice y cuenta que los indígenas nativos de nuestras tierras fueron impresionados por los espejos. Y según se dice, los españoles o los conquistadores traían espejos y estos forasteros convencían a los indígenas para intercambiar espejos por oro, algo valioso por vanidad, riquezas por vanidad. Lo repito, de la misma manera, muchos cristianos que no dimensionan de forma apropiada el valor de las riquezas en Cristo, que no es valor monetario, quizá no lo valoran, como les digo, porque no conocen bien a Cristo. Y entonces siguen intercambiando con el enemigo espejos por oro, riquezas por vanidad. Y no explotan ni se gozan en las riquezas de oro que les pertenecen en Cristo Jesús, metafóricamente hablando. No se han enterado de todo lo que significa tener a Cristo, de todo lo que es la expiación que Cristo ha hecho por nosotros. No se han enterado de la propiciación que Dios hizo
en favor nuestro. No comprenden las maravillas y la fortuna de estar en unión con Cristo, de estar en Cristo. Y estos en muchas ocasiones pasa porque no conocen, lo repito, bien a Cristo. En esta serie de Hebreos vamos a conocer más a Cristo. Vamos a aprender más de Cristo, de su grandeza, de su posición, de su obra, de su importancia, de su preeminencia, de su supremacía, de su superioridad, de su valor y de su gloria. Yo estoy orando y voy a orar para que en el desarrollo del estudio de la epístola a los hebreos se produzca en ustedes un disfrute de las riquezas espirituales en Cristo. Que cada uno de ustedes, esa es mi oración, pueda disfrutar de estas riquezas. A la vez, deseo que ustedes me acompañen en oración. Y les solicito que también oren para que en el desarrollo de esta serie muchas personas vengan a escuchar el Evangelio y que puedan creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados para posteriormente ir a las aguas bautismales. La epístola de Hebreos es una cosa maravillosa. Los yacimientos de oro o de petróleo en la epístola a los hebreos deben ser explotados y disfrutados. Nosotros como iglesia vamos a esforzarnos por comprenderlos, por vivirlos y por disfrutarlos. No vaya a ser que como iglesia seamos como esos países, incluido el nuestro, que gozan de grandes riquezas en recursos naturales o en belleza natural, pero que se vive en gran pobreza y miseria. No, hermanos, en nuestro caso, deseo que conozcamos más de las riquezas de Cristo, pero que nos gocemos al conocerlas, que las disfrutemos, que las vivamos, estas incalculables riquezas en el Señor. Entonces, para iniciar este estudio, para iniciar esta serie, hoy vamos a explorar dos versículos de Hebreos 1. El versículo 1 y el versículo 2. Y vamos a resaltar que Dios se comunica con el hombre desde siempre. Sin embargo, aunque Dios es inmutable y Él no cambia, sí, entonces pero sí ha cambiado su comunicación. Él no cambia, pues sigue comunicándose en este tiempo por el Hijo. Pero la forma de comunicarse, según este texto, ha variado. Así lo expresan estos versículos. En último lugar, resaltaremos las verdades contenidas, o brevemente las verdades contenidas en la declaración: lo constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Primero, versículo 1, Dios ha hablado. La Biblia dice que Dios ha hablado y sabemos que lo ha hecho. Además dice que lo hizo muchas veces y de muchas maneras. Tome su Biblia, no es difícil encontrar este pasaje. Génesis 1, 1 al 3. Vean que dice que la tierra estaba, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, habló Dios, se comunicó Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 3, y dijo Dios. Versículo 6, y dijo Dios. Versículo 8, y llamó, se sigue comunicando, y llamó Dios a la expansión de los cielos. Y llamó Dios, versículo 9, y dijo Dios, y así podríamos ir por Génesis 1. ¿A quién le hablaba? A su creación, no al hombre.
a su creación. Aquí no existía todavía el ser humano y Dios ya hablaba. El poder de su palabra ya era manifiesto en la creación del universo. Ya se mostraba su poder, pues de la nada, por su palabra, lo creó todo. Por su palabra hizo todo lo que hizo. Y como dice Hebreos 1:3, aunque no lo leímos, también lo sustenta por su palabra. Ahí lo van a poder ver ustedes. Ahora, no solo dice que Dios habló, sino que lo hizo muchas veces. Siempre en Génesis 1, versículo 26. Y dijo Dios, y en este caso se lo dijo a sí mismo en esa comunión trinitaria: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Dios creó al hombre, versículo 28. Y lo bendijo Dios y les dijo Dios. Y ahí inicia la comunicación de Dios con el ser humano. Desde que lo creó, Dios se comunica con el hombre. Fructificar y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla y señorear sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Y dijo Dios, y Dios sigue hablando, y lo hizo muchas veces. Primero con Adán y Eva, pero lo siguió haciendo muchas veces. Con Caín Dios habló. Lo pueden ver ustedes en Génesis 4. No lo vamos a ver ahora. Con Enoc dice que caminó con Dios, o sea que tenía una comunión con él. Dios se ha comunicado. En el capítulo 6 vemos cómo habla con Noé y le da detalles de lo que va a hacer Dios y de lo que Noé tiene que hacer. Y con Noé inicia ya un principio de los mensajes de la creación de Dios como los hombres, como mensajeros. Porque Noé publicó el mensaje del Señor, que venía un diluvio por muchos años. Ya inicia esa manera de obrar del Señor a través de sus mensajeros. Con Abraham Dios habló. Lo pueden ver en capítulo 12, siempre de Génesis. Con Isaac Dios habló, lo pueden ver en el capítulo 26, por ejemplo. Con Jacob, ya lo vamos a ver más adelante, habla, pero quiero que veamos una forma en particular como lo hizo. Y así podríamos ir, hermanos. José, Moisés, el pueblo de Israel, los profetas, los jueces, Samuel, y podríamos ir. Entonces, esto que les dije es apenas en Génesis. Si vamos por todo el Antiguo Testamento, veremos que Dios habló muchas veces. Y lo hizo por los profetas: Isaías, Jeremías, Jonás, Oseas, Malaquías. Por cada uno de ellos, los profetas declaraban con frecuencia. En muchos de los libros de los profetas ustedes pueden ver en muchos de ellos el inicio: palabra de Jehová que vino al profeta tal. O cuando están hablando decían: así ha dicho Jehová. Veamos dos ejemplos de los profetas. Si no lo encuentra, yo se lo voy a leer. Solo apúntelo y luego lo ve. Amós 5:4. Dice Amós: porque así dice Jehová a la casa de Israel. ¿Quién? Jehová, comunicándose: buscadme y viviréis. Zacarías. Vean lo que dice Zacarías 1:3. Le dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Resalta en 3 veces en ese versículo que Dios ha hablado. Revísenlo.
Así ha dicho Jehová. Y Jehová ha dicho. Lo recalca. Entonces Dios ha hablado a Moisés en medio de la zarza. Dios le habló. No solo lo ha hecho muchas veces, sino que el texto dice, en el texto que estamos, que también lo hizo de muchas maneras. Vemos cómo habló, por ejemplo, en una ocasión a Jacob. Volvamos a Génesis capítulo 28. Aquí hay otra forma en la que Dios habló. No por los profetas, no directo a alguien. Bueno, siempre era Dios directamente, pero de otra manera. Dice, lo vamos a ver en Génesis 28 desde el 10. Y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán. 11. Y se encontró en un lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso una a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí que una escalera estaba apoyada en tierra y su cabeza tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cómo le habló Dios a Jacob? Por un sueño. Ahí está en la Biblia. Lo hizo por un sueño. Ya no coman ansia, ya vamos más adelante. También a través de visiones. ¿Recuerdan la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos? Es una visión. También de la palabra escrita. En el Sinaí él con su dedo empieza a escribir y ya empieza ahora la comunicación escrita o la revelación especial de Dios. Por los profetas, ya lo vimos. Ahora el texto de Hebreos, hay que uno aprender a leer. Hebreos capítulo 1. Hay que aprender a leer la Biblia, hermanos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En otro tiempo. Y ahí está hablando del pasado. Dios, habiendo hablado muchas veces, primero que habló, ya lo vimos. Habló muchas veces, ya lo sustentamos. De muchas maneras, se los acabo de decir. En otro tiempo. En otro tiempo. A los padres, y especifica por los profetas incluso. En estos postreros días, refiriéndose al tiempo presente y continuamente, hasta nuestros días. Como les dije, Dios no cambia, pues Él sigue comunicándose. Pero su palabra misma nos dice que la manera de comunicarse ha tenido un cambio por designio divino, no por antojo de nuestra generación, por designio divino. Dios claro que ha hablado, pero ahí dice que habló de muchas maneras en otro tiempo. En este tiempo o en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. El escritor de Hebreos está haciendo referencia a que estas muchas maneras de hablar de Dios fueron en otro tiempo. Fueron en otro tiempo. Es importante tener claro eso en nuestros días, porque muchos piensan que Dios sigue hablando de todas esas mismas maneras hoy. Pero el inicio del libro de Hebreos nos está diciendo otra cosa. Y es por eso, porque no hay claridad en la iglesia de hoy en ese aspecto, que muchos quieren hablar y se escucha mucho el Dios me dijo, Dios me dijo, Dios le dijo quién va a ganar las elecciones, no sé a cuántos que se hacen llamar profetas.
¿Qué tiene que ver eso con Cristo? ¿Qué gloria le da eso a Cristo? Más bien lo deshonra porque la gente deja de creer en los... Cuando se equivocan, porque unos dicen que Dios les dijo que uno, el otro les dijo que el otro, y el otro les dijo que la otra. Dos están equivocados de esos profetas, ¿verdad? Pero todos dicen Dios me dijo. Tal vez soñaron con que ganaba alguien, pero no era Dios que les estaba hablando. No era Dios que les estaba hablando. Porque en los postreros días, en este tiempo, Dios ahora habla por el Hijo. Así lo vemos en su palabra. Algunos piensan que todas las maneras en las que Dios habló en otro tiempo siguen vigentes en nuestros días. No las negamos, son ciertas. Dios habló por sueños. Yo no voy a negar eso. Dios habló por visiones. Una vez un burro lo hizo hablar en otro tiempo. En otro tiempo. Ahora lo ha hecho por el Hijo. Y quiero que veamos eso. El versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Algunas expresiones que se encuentran en la epístola a los Hebreos en relación al Hijo, en relación a Jesucristo, son algunas: heredero de todo. ¿De quién está hablando? Jesús, por quien se hizo el universo, el resplandor de la gloria de Dios, así lo llama, la imagen de la sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas en su palabra, en apenas 3 versículos. Pero si seguimos, el coronado de gloria y de honra por el padecimiento de su muerte, el poderoso para socorrer a los que son tentados, el primogénito de la tierra, el autor de salvación, el sumo sacerdote, el apóstol con A mayúscula, P mayúscula y L mayúscula. Cuando lleguemos ahí lo vamos a explicar. El Hijo de Dios, el fiador de un pacto mejor, el mediador de un nuevo pacto, el autor y consumador de la fe. Solo en Hebreos. Y podríamos seguir. Pero inicialmente, antes de decir estas y otras cosas de Jesús, antes de todo esto, nos dice y nos esclarece que Dios ahora, en este tiempo, en estos días, nos ha hablado por el Hijo. Vayamos a la lectura que leímos durante el culto. Los versículos que, como se los dije por un error mío en la cita, hizo falta que se leyeran. Lucas 24. Estos eran otros hermanos que tenían todo el tesoro ahí, camino de Emaús, y no se daban cuenta. Iban hablando con Jesucristo resucitado. Y así son muchos cristianos. Tienen toda la gloria ahí. Y a veces por desconocimiento. Dice el versículo 26 y 27. El 27. Bueno, el 25. Entonces él les dijo, desde el 25, perdón: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, y desde todos los profetas, o sea, el resto de la Biblia del Antiguo Testamento, le declaraba en todas las escrituras lo que se decían acerca de él. ¿De quién él? De Jesucristo. Porque toda la Biblia habla de Jesucristo. Entonces, cuando nos dice que ahora nos ha hablado, no es que antes no lo hizo en la revelación escrita, pero ahora, en estos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo que está aquí, hermanos. Y Jesús, en Juan 5:39, lo dijo con claridad: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Volvamos, por favor, su atención aquí al ejemplo del geólogo que compró aquellas tierras. El trabajo, hermanos, para encontrar las riquezas petroleras no es un trabajo fácil. Se dice fácil, pero no es fácil. Es un trabajo que requiere paciencia y esfuerzo. Primero tienen que hacer un análisis de la cuenca, una historia geológica, un análisis de la historia geológica. Luego hacen identificación de componentes claves que tienen que estar ahí. Rocas madre, rocas de almacén y rocas sello. Todo un trabajo geológico que no se hace de la noche a la mañana. Luego van a otra etapa a ver qué métodos geofísicos usan. Métodos sísmicos, por ejemplo, y registros de ondas sonoras para tomar imágenes, procesan la información obtenida. Pasan luego a la perforación. Póngase a perforar ahí en el jardín de su casa 1 metro y me dicen si es tarea fácil. 1 metro perfore y me dice si es tarea fácil. Póngase con la pala, el pico y la piocha. Tarea difícil. Bueno, bien, pero todo es para. Eso es escudriñar, hermano. Esforzarse. Y empiezan a perforar en la etapa exploratoria, extraen muestras para análisis, hacen pruebas de pozo para establecer la calidad del contenido, la porosidad y cuánta cantidad hay. Y luego tienen que tomar una decisión final si vale la pena para explotación comercial o no. Como ven, extraer petróleo es un trabajo que toma tiempo. Yo lo dije muy rápido, no es mi campo tampoco. Y que no solo toma tiempo, es costoso. De igual forma, cuando deseamos encontrar los tesoros contenidos en las escrituras acerca de Cristo, requiere un trabajo duro y costoso que requiere tiempo. Así que yo, al explorar el libro de Hebreos, les estoy invitando a un trabajo duro, costoso, que requiere esfuerzo y tiempo. Así como extraer las riquezas de un yacimiento de petróleo o de oro requiere esfuerzo, de la misma manera la extracción de las verdades eternas de la palabra del Señor requieren esfuerzo de quienes quieren ver, gozar, conocer y disfrutar esta riqueza. Yo espero que muchos de ustedes sean uno de ellos. Personalmente me voy a comprometer, o no me comprometo, ¿verdad? Más bien a decirle, ¿verdad? A hacer un holgazán. Me voy a comprometer a escudriñar las escrituras en el libro de Hebreos, tal como Jesús lo instruyó. Ahora yo no comprendo cómo algunos piensan que escudriñar las escrituras es un asunto que se puede tomar con ligereza. Quieren que todo sea rápido y ya, y no, la cosa no es así, hermanos. Se requiere que estudiemos la Biblia con precisión, con paciencia, con humildad, con amor, con iluminación del Espíritu Santo. Porque lo que vamos a extraer son las riquezas de Cristo. Dios ha hablado y sigue hablando en estos tiempos por el Hijo. Así inicia esta hermosa epístola. Al escritor de Hebreos va a hablar de las maravillas del Hijo. Yo les hice un resumen de algunas cosas que dice. Va a hablar cosas maravillosas, va a exponer cosas hermosas y profundas acerca de Jesús. Va a contarnos que Jesús es superior a los ángeles. Va a decir que es mayor que Moisés y que todos. Pero de inicio quiere que tengamos en mente que Dios ha hablado en estos tiempos por el Hijo. Él quiere que sepamos que el Hijo es por sobre todo y que conocer al Hijo es un tema sumamente importante por medio de su palabra. De igual forma, esas primeras palabras del libro de Hebreos deben ser un impulso
y una guía para que nosotros estudiemos la palabra del Señor. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Así que requiere que nosotros estudiemos al Hijo. Pero dice finalmente, para ir cerrando, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Si tienen sus Biblias, vayan al Salmo 89, por favor. En el Salmo 89, versículos 27 y 28, dice: yo también lo pondré por primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Él es el que gobierna sobre todo. Como dice su palabra, Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Aquí la palabra universo en hebreos no es la misma palabra cosmos. Aquí es otra palabra que encierra incluso la historia, las experiencias. Él es el Rey de la historia. Claro que es el Rey del cosmos. Claro que es el Rey del universo. Pero es el Rey del tiempo, de todo, de la historia, de la materia y de todo. Dice Juan 1:3, el Evangelio de Juan 1:3. Vean lo precioso que dice ahí acerca de Jesús. Léanlo conmigo, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es supremo, hermanos. Él es maravilloso. Ahora, en cuanto al libro de Hebreos, a la epístola de Hebreos, si las cosas en cuanto a esta epístola de Hebreos son como lo dice Dwight Pentecost, ya que él afirma y dice lo siguiente: él dice que los receptores de esta epístola, los primeros que se les fue enviada y se la leyeron, dice que estaban pasando por pruebas serias y que aquellos que sufrían necesitaban ayuda para afrontar esas experiencias. Ocupaban ese apoyo. Y ese apoyo, dice él, es lo que el escritor intentó darles mediante esta carta. Entonces, concluiríamos, si las cosas son así, que el escritor inspirado dijo: le voy a escribir a aquellos que tienen pruebas, que ocupan de Cristo porque están atribulados. Y como están atribulados, entonces ellos requieren saber más de Cristo. Están siendo azotados, entonces ameritan contemplar la belleza de Cristo en toda su gloria. Entonces por eso, si es como dice Dwight Pentecost, por eso les escribió esta epístola que muestra la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo, la obra de Cristo, las maravillas de las riquezas que poseemos aquellos que estamos en Cristo. Es decir, no les dijo: los comprendo y los aliento a seguir adelante, no desmayen, no se preocupen. No, ocupan más de Cristo. Todavía no conocen a Cristo, por eso padecen. Porque podemos pasar por pruebas, pero si en nuestro ser podemos contemplar las maravillas de Cristo, las pruebas de este mundo no nos agobian hasta ahogarnos, porque sabemos que hay algo superior, hay algo por encima, hay algo más valioso, hay algo más grande, y eso es lo que quiere decirnos el escritor de los Hebreos. Está Cristo, mayor que los ángeles, conózcanlo, mayor que Moisés, sépanlo, mayor que Aarón y toda su descendencia, que cualquier sumo sacerdote, sépanlo, mayor que David y todos los reyes que vinieron después de él, sépanlo. Aprendan qué fue lo que hizo Cristo. Tómense el tiempo, lean esta epístola, les está diciendo, y tomen fuerza en el Señor.
Amados hermanos, tenemos que aprender a valorar las riquezas de Cristo. Y eso también pasa por aprender a valorar su palabra. Porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas, ahora en estos posteros días nos habla por su Hijo, a quien ha dejado aquí en su santa palabra. Y a veces no valoramos, bueno, miren, en mi caso ya está un poquito deteriorada, no porque no la valoro, pero ahí están las Biblias en los libreros. 2 o 3 versículos en sus memorias. Unos cuantos pues en su cerebro. Pero no dejan que llegue a las profundidades de su corazón. No se dan cuenta lo valioso, hermanos, y a las mujeres. Si a ustedes les regalan un diamante, hermanos, de esos tres, ustedes lo van a aportar, hermanas, no digan que no. Y en ocasiones especiales ahí lo van a poner. Y sus aritos. Y sus joyas. Y nosotros tenemos un tesoro más inmensamente mayor. Y esto no es verso. Esto no es poesía. Esto es una verdad. Pero a veces los cristianos no lo valoran. Son posesión de Cristo. Están unidos a Cristo. No lo valoran. Siguen cambiando oro por espejos. Les llama más la atención la vanidad que las riquezas en Cristo. Y yo quiero invitarles, y a través de esta epístola, pero principalmente hoy, a que aprendan a valorar las riquezas en Cristo. El valor de su sangre se podrá calcular en cifras de dólares. En peso, en oro, el valor de la sangre de Cristo se podrá calcular. Y esa sangre fue derramada por nosotros. No tenemos que meditar tan a la ligera en la sangre de Cristo. La muerte de Cristo podremos calcularla en bienes. ¿Cuánto cuesta en bienes? Hermanos, ni reuniendo todo el universo del mundo junto en una sola escritura tiene el valor de Cristo, de la obra y del sacrificio de Cristo. Lo repito, esto no es verso, esto no es poesía. Quiero que aprendan a valorar a Cristo y a disfrutar sus riquezas, que dejen de cambiar lentejas por las riquezas de Cristo. Y que sean invitados, aquellos que no se han entregado a Cristo, a venir a Él. Y los que lo conocen, a nadar, hermanos, en los yacimientos de las riquezas de Cristo. Han ido algunos de ustedes seguramente sí ha ido a Islas de la Bahía. Es un paraíso, hermanos. Sin embargo, aunque sus playas son hermosas, sus parajes son impresionantes. La mayor belleza de Roatán está abajo. Cuando usted se pone el snorkel o los que saben bucear y van a las profundidades. Y si han tenido la oportunidad de ver lo que mucho se habla del coral, es una cosa maravillosa, y los pececitos y los peces. En Hebreos es como Roatán, digamos. No solo queremos ver la playa y el mar por fuera, queremos disfrutar de las riquezas que están en lo profundo. Así que les invito a que se alisten para esta exploración de Cristo y de la superioridad de Cristo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a valorar las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, todas aquellas que tú nos has concedido por Jesucristo. Padre, haz que la exposición de tu palabra, tú la uses. No me preocupo tanto, Padre, para que sea la más entretenida, sino para que tú la uses. Aunque las palabras a veces no sean
las más adecuadas, que tú la uses. Porque si tú la usas, será para beneficio tuyo, de tu obra y de los corazones de los que oyen. Glorifícate en medio de nosotros y guíanos durante toda la exposición de la epístola a los hebreos. Ayúdanos a valorar estas riquezas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar.